Como ya se explicó, en este caso, la asignatura. Doctor Sánchez, ¿algo que indicar previo al inicio? En relación, en este caso, a la asignatura que nos ha tocado, vamos a determinar y establecer la, un análisis respecto de la hermenéutica jurídica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa va a ser nuestra clase en esta sesión y obviamente vamos a desarrollar este tema que creo que es importante y es necesario y también se conecta con los contenidos teóricos que están dados en el sílabo en relación a las actividades. Por lo tanto, voy a proceder a realizar la correspondiente, compartir justamente la... Me indican, por favor, si es que se ve. Sí, sí se ve, doctor. Sí se ¿Ya? ve, doc. Gracias. Como les decía, en esta sesión vamos a tratar un tema que es, creo que, una parte esencial en relación a la asignatura que hemos llevado y que tiene que ver justamente con la hermenéutica jurídica como mecanismo de interpretación, este mecanismo o este enfoque teórico práctico que utilizamos para comprender la forma de aplicación del derecho y sobre todo de los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente este mecanismo de interpretación, sin duda alguna, que es fundamental para, sobre todo, interpretar los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos. Vamos primero a hacer un análisis, vamos a ir de lo general a lo particular en relación a establecer qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque obviamente tenemos que entender qué es para establecer cuál es su competencia, cuáles son la forma de operar que tiene la Corte Interamericana dentro de sus competencias normativas, sobre la base de que desarrolla sus fallos y también algunos otros ámbitos competenciales, que no solo está en la emisión o el dictar las sentencias, sino también en mecanismos, en la aplicación de medidas provisionales, en establecer estos señalamientos en relación a al ámbito de las consultas que se realizan a la Corte y a la emisión de estas consultas o la absolución de las consultas. Entonces, entendamos más bien qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda alguna, esta es una organización judicial autónoma que protege o está en guarda de los derechos humanos de todos los estados americanos. Sobre todo es una institución adscrita a la Organización de Estados Americanos desde 1979, tiene su sede en Costa Rica y obviamente su objetivo principal, sin duda alguna, es la protección y la promoción de los derechos humanos en la región. Cuando hablamos de región, obviamente estamos hablando de América Latina, que es donde se establece. ¿Sobre la base de qué se realiza esa interpretación? Sobre la base de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, obviamente este tratado internacional, este tratado supranacional, que garantiza una amplia gama de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entendamos esto desde la óptica de que estos derechos, como van evolucionando, como vamos a ver más adelante, inclusive la interpretación, los mecanismos hermenéuticos de interpretación que se plantea a la Corte Interamericana también los desarrolla en ese sentido, en cómo evolucionan los derechos y en cómo estos, de una u otra manera, se van promocionando y se van desarrollando. Este tribunal regional que protege y promueve los derechos humanos, obviamente hemos establecido, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, desde 1979 en adelante, que ha creado paradigmas importantes de desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos lo que nos permite, lo que busca, a más de la protección y promoción de los derechos humanos, es sentar bases firmes y sólidas respecto de para qué o por qué es necesario
la protección de los derechos humanos. Pero esa protección real, no esa protección teórica, utópica que a veces se la plantea en el ámbito de la protección normativa, de la protección sistemática, sin aplicar un verdadero sistema objetivo. A veces, por ejemplo, en la administración de justicia se habla de la reparación integral o de la justicia restaurativa, pero esta tiene que ser firme o tiene que ser objetiva, tiene que ser real, para que obviamente se cumpla el propósito de la protección de la tutela judicial y efectiva de los derechos. Entonces, en este ámbito, haciendo una analogía con la Corte Interamericana, esta ya ha desarrollado una protección o una estructura normativa y jurisprudencial importante que hoy por hoy los Estados miembros y que hoy por hoy las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales de cada uno de los países, inclusive las salas de lo constitucional de los países, han determinado y han establecido que es una necesidad fijarse o ir un poco también aplicando estos fallos jurisprudenciales y también ir determinando el porqué de este mecanismo de interpretación, como es la hermenéutica jurídica, sirve o se apoya para un mejor desarrollo de los derechos humanos como tales. Perdón. ¿Cuáles son las competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Obviamente, esta tiene varias competencias, como les digo. Primero, la de recibir denuncias individuales y los casos contenciosos. Las denuncias individuales se establecen por cualquier persona de estos Estados miembros que pueda determinar un hecho. Los casos contenciosos, a diferencia de estos, son casos entre Estados. Los Estados son los que plantean tal o cual circunstancia, tal o cual problema jurídico en respecto a la protección de los derechos humanos y pone a conocimiento y a resolución de la Corte. Y las opiniones consultivas que yo les decía, que obviamente son cuestiones jurídicas relacionadas con la interpretación de los derechos, de los tratados de derechos humanos. Esas opiniones consultivas son opiniones obligatorias de aplicación inmediata y tienen que estar dadas y obviamente aceptadas por los estados cuando ésta se las realiza en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Obviamente hay que establecer que el marco jurídico que de una u otra manera dispone o sobre el cual se ejerce la competencia de la Corte Interamericana está dado tanto en el Estatuto como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, sobre la base de esto, la CIDH tiene las facultades de conocer y emitir las sentencias sobre casos contenciosos que han sido presentados por los Estados miembros de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hace en representación de individuos o grupos de personas, que es lo que ya analizamos en una clase anterior en relación a este ámbito. Vamos con esta primera ámbito competencial que les decía, que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La emisión de opiniones consultivas es única y exclusivamente respecto a los Estados miembros o de otros órganos autorizados. Cuando hablamos de órganos autorizados, estamos hablando de aquellos que son instituciones, parte de cualquiera de los Estados miembros. No puede ser un Estado, no pueden ser instituciones fuera de los Estados miembros o instituciones supranacionales. Pongo un ejemplo, el Consejo Andino de Naciones, que existe como un órgano supranacional regional que puede hacerlo, puede plantear directamente, pero no lo puede hacer un Estado que no sea miembro de la Corte Interamericana. Las opiniones tienen un ámbito meramente interpretativo y tienen que ver con la normativa establecida para el efecto. ¿Cuál es esa normativa establecida para el efecto? Todo lo que tenga que ver con normas creadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora, otra de las cuestiones que tiene que ver también dentro de estas opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen que ver
con las cuestiones jurídicas, a veces en relación a la aplicación de los tratados de derechos humanos. No solo interpretación, también es aplicación. Y esa aplicación directa o inmediata tiene que ver con la norma establecida o creada para el efecto. Entonces, obviamente, también otro de los aspectos que a veces se plantean en las opiniones consultivas tiene que ver con esa compatibilidad de las leyes o las prácticas nacionales aplicadas o de una u otra manera adheridas a los estándares internacionales de derechos humanos con todas estas circunstancias que dan. No solo los fallos, no directamente las sentencias que se emiten contra los estados, sino estas opiniones consultivas que buscan eso, aplicarse, adherirse o de una u otra manera alinearse a el sistema interamericano de derechos humanos, que algún país no lo pueda tener claro y lo tenga que su normativa interna adherirla a la misma. Estas opiniones consultivas hay que establecer también que no están vinculadas a casos individuales. Son emitidas de manera general, pero también son abstractas, o sea, son generales, no específicas del caso en concreto. Entonces, para que esto también tenga una aplicación general, lo que busca es de una otra manera, digámoslo así, un peso legal que brinda la orientación a los estados y a los actores, además, sobre las diferentes normas de derechos humanos que se aplican en una región. Las opiniones consultivas, a veces o en muchos casos, se establece que no tienen esa misma obligatoriedad en el sentido de las sentencias de la Corte en casos contenciosos. ¿Por qué hablamos de los casos contenciosos? Los casos contenciosos son entre estados. Se establecen, obviamente, no normas interpares, sino son normas comunitarias o normas erga omnes, digámoslo ahí. Pero obviamente esto sí puede de una u otra manera influir en la interpretación de los derechos humanos en la generalidad de la normativa, de todo el espectro jurídico o el espectro normativo que sobre la base de los derechos puedan desarrollar los Estados miembros. Y obviamente también los desarrollan como en un foro o en cuestiones, cuando hablo de foros me refiero a estos espacios que se crean a través de instituciones supranacionales que determinan obviamente el cumplimiento de una otra manera, digámoslo así, simbólico en relación a derechos específicos. Se me ocurre Organización Internacional del Trabajo, la OIT y las diferentes resoluciones que sobre la base de esto se crean y que tienen que ver en muchos casos con esas convenciones o con esos foros donde se desarrolla. Como lo decía, a diferencia de los casos contenciosos en los que las decisiones son específicas respecto a los derechos humanos, las opiniones consultivas son respuestas directas a casos, o en este caso, establecidas por los estados o por cualquier órgano establecido, que buscan, si cabe el término, aclarar esa oscuridad normativa, esa oscuridad en el ámbito de la protección de derechos o en la correlación de las normas que puedan tener alguna dicotomía en ese sentido. Vamos a la segunda competencia que tiene que ver con el conocimiento de los casos contenciosos por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana obviamente tiene la facultad por mandato legal, digámoslo, legal en el sentido de que está establecido en un cuerpo normativo supranacional, de emitir la sentencia sobre casos contenciosos por parte de los Estados miembros o también por la Comisión Interamericana. Ustedes conocen, lo hemos analizado, que otra de las cuestiones que hace la Corte Interamericana es recoger los casos y plantearlos ante la Corte Interamericana. La Comisión es como esa sala de admisión, ese tamiz que se hace para los casos y es donde se presentan los procesos y donde desarrollan ese primer filtro en relación a los procesos. Y obviamente esos casos se refieren justamente a las presuntas violaciones a derechos humanos, obviamente todos los que están determinados bajo ese principio de legalidad en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué pasa con estos casos contenciosos? Estos casos contenciosos obviamente son sometidos a la comisión, como ya lo indiqué, pero esta comisión lo que busca es desarrollarlos y presentarlos ante la Corte Interamericana para que sean los grupos de personas o las entidades estatales que alegan eh, ser víctimas de estas violaciones, puedan desarrollarlos en el sentido de, obviamente, la sanción que puedan establecer a los estados, al Estado presuntamente violador del derecho, de los derechos humanos, valga la aclaración, o en su defecto, algún mecanismo reparativo que sobre la base de ello lo vamos a hacer. Vamos a ver más adelante que otra de sus facultades o sus competencias tiene que ver con esa situación puntual de poder establecer el cumplimiento de las sentencias, ese seguimiento al cumplimiento de las sentencias, que es otra cuestión. ¿Qué es lo que pasa más o menos en el procedimiento? Que también es necesario señalarlo, por lo menos de forma general. Cuando se plantea un caso contencioso y este es admitido por la Corte, lo que se hace es un proceso judicial. Entendemos el proceso judicial en relación a ese debido proceso que se lo plantea en el estándar internacional respecto de la presentación de pruebas y argumentos de las partes involucradas, lo cual se lo plantea a través de audiencias públicas, obviamente aplicando este principio de inmediación y de contradicción dentro del proceso. La Corte emite una sentencia que a su vez va a determinar si es que hubo o no violaciones de derechos humanos y en el caso de ser afirmativas, ordenar medidas de reparación y compensación. En muchos casos estas medidas son simbólicas y también son medidas concretas en relación al pago de daños y perjuicios, a la situación en relación al daño físico, al daño psicológico que puede haber existido en las personas o en los grupos, y cuando se trata de grupos en los cuales se reclama derechos, se me ocurre en relación a nacionalidades, comunidades, grupos LGBTI y algo más que hay ahora, todos ellos obviamente tienen la posibilidad de exercerse a sus derechos bajo medidas coercitivas, bajo la reforma en la norma o bajo también el establecimiento de valores que tengan que ver con el ámbito, en este caso, de volver o tratar de remediar el derecho a lo que inicialmente fue. ¿Qué pasa con estas sentencias que se emiten en los casos contenciosos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Estas, sin duda alguna, son vinculantes para los Estados miembros y deben ser cumplidas a cabalidad. Cuando establecemos cumplimiento a cabalidad, entendemos dos cuestiones. Primero, que en la parte resolutiva de la sentencia se establecen mecanismos objetivos y lo que sí hace la Corte Interamericana es establecer tiempo y espacio en lo cual se tiene que cumplir. Entonces, en muchos casos lo que hace la Corte es establecer estándares o más bien líneas de tiempo en las que se debe cumplir con las sentencias y una vez dado o cumplida esta línea de tiempo, la emisión de informes respecto de los procesos alcanzados en la implementación de las medidas ordenadas. Miren que es importante o es eh, interesante el poder establecer esta parte, porque las medidas ordenadas no solo son reparativas, sino también tienen que ver con el cambio de las normas. Se lo plantea no solo en el hecho, sino en la adecuación de las normas, digámoslo de mejor forma, a el estado de la protección del derecho. Cuando ya está el Estado demandante justificando, además, obviamente, estos hechos, se establece a través del informe que efectivamente se ha cumplido con la sentencia dictada. Ahora bien, hay que establecer otro hecho. Para poder llegar, ustedes conocen, para poder agotar o para poder llegar a la primera, al sistema interamericano de derechos humanos, para poder establecer este primer punto, lo que se tiene que hacer es haber agotado todos los recursos internos disponibles en el sistema judicial del Estado del Estado al cual se le va a reclamar, al cual se va a demandar.
porque caso contrario no se puede recurrir a la Corte. Y miren que aquí hay una analogía en este sentido. ¿Qué pasa con el agotamiento de, de los recursos para poder, en nuestro caso, poder comparecer o para poder presentar una acción extraordinaria en la Corte Constitucional Ecuatoriana? Tiene que haberse establecido o tiene que haberse justificado el haber agotado todo el sistema ordinario, todo el sistema judicial ordinario, y que obviamente ese fallo que pone fin al proceso sea sobre la base del cual se demanda la presunta vulneración de un derecho, obviamente con las prerrogativas que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en este caso la aplicación, en este caso el poder endilgar una acción extraordinaria de protección contra un fallo, contra una sentencia dada por, en este caso, el sistema de justicia interna. Como les decía, esta otra situación, esta otra circunstancia que también se maneja aquí, tiene que ver con esta cuestión de las competencias que tiene la Corte para establecer o supervisar, sobre todo, el cumplimiento de las sentencias que fueron emitidas por la Corte. Entonces, los estados que han sido condenados deben implementar las medidas, decisiones, inclusive hasta las objeciones que se puedan haber dado dentro de la resolución en relación a la vulneración o a la violación de los derechos humanos y sobre la base de ellos emitir y justificar su cumplimiento. ¿Qué pasa en el otro sentido cuando hablamos de, en este caso, las sentencias en un caso contencioso? Lo que aquí se establece, obviamente, en relación a, a la violación de los derechos humanos y las medidas de reparación correspondientes, también se establecen en relación a los estados que han sido condenados o al estado que fue condenado y también tiene que ser justificada. Este proceso de supervisión y cumplimiento tiene varias cuestiones que hay que tomarlas en cuenta y las ponemos en de la siguiente manera. Informes periódicos. No, la Corte no solo determina que esto se diga o se le pregunte al Estado y el Estado diga, sí, ya cumplí, aquí está mi documento de cumplimiento. No, lo que se plantea es que los estados o el estado que ha sido condenado debe presentar o tiene la obligatoriedad de presentar informes periódicos detallando cada una de las medidas tomadas para cumplir la sentencia, las acciones adoptadas y obviamente los obstáculos o dificultades que pudo haber encontrado en el proceso o en la implementación del proceso. Entonces, es otro punto que también le dicen al Estado, a ver, si no puede cumplirla o indíqueme qué dificultad tuvo para poder cumplir la implementación de los mecanismos que fueron dados dentro de la sentencia. La Corte ha implementado, o de la Corte nace este sistema oral, adversarial oral, pero que tiene varios puntos. En nuestro país y nuestra justicia constitucional establece ya que es algo análogo, digámoslo así, respecto a las audiencias de supervisión, que también tiene que ver con las audiencias de ejecución. ¿Cuándo y de qué forma se establece el cumplimiento de la ejecución de la sentencia dictada por el superior, que obviamente le toca? ¿Qué es lo que dice la Corte en este punto? La Corte en cualquier momento podrá convocar a una audiencia de supervisión para discutir el progreso en el cumplimiento de las sentencias. Y obviamente en estas audiencias lo que se hace es escuchar a las partes involucradas, al Estado condenado, a las víctimas, y presentar toda la información adicional, las preocupaciones, los avances, los desafíos respecto a las medidas de reparación. Entonces, hay estados que pueden establecer ciertos aspectos que no, en relación a que no es posible el cumplimiento de las sentencias, que son inejecutables las sentencias por tal o cual situación, tienen que justificarlo. ¿Cómo, por qué y de qué forma es inejecutable y no se puede cumplir con el fallo? ¿Qué más tiene o qué más plantea también estos mecanismos? Informes de seguimiento. Estos informes de seguimiento lo que hace es una evaluación del grado de cumplimiento de las sentencias.
Y este grado de cumplimiento de las sentencias lo que busca es establecer o identificar las áreas en que se requiere mayor esfuerzo para formularle recomendaciones adicionales al Estado para el cumplimiento de las medidas de reparación. Obviamente los informes son con veedores externos, no son con eh, dignatarios o funcionarios internos del Estado, sino que tienen unos informes de seguimiento con personal propio de la Corte que se realiza estos informes in situ para poder determinar su cumplimiento o, como ya lo estableció, su evaluación respecto del grado de cumplimiento. Ahora, aquí también se establece otro aspecto que lo incluye la Corte Interamericana, a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque obviamente las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, ustedes conocen que en nuestro país, por lo menos, siempre las organizaciones sociales se abanderan de estos casos y obviamente toman de una u otra manera parte en los procesos por tal o cual grupo de personas, por tal o cual comunidad, por tal o cual nacionalidad, y eso obviamente es como un amicus curiae en un proceso, es un tercer interesado que plantea o busca también hacerle conocer a la Corte el cumplimiento o no. Obviamente estos informes o testimonios que los presentan ante la Corte van a justificar lo que se hizo o lo que no se hizo. En sí, esa es la situación o la lógica que lo plantea. Entonces, ¿qué pasa? Que la supervisión en el cumplimiento de las sentencias es un ámbito necesario y crucial en el proceso. ¿Qué es lo que busca? Asegurar medidas de reparación, o sea, que las medidas planteadas sean efectivas y que obviamente se logre la plena protección de los derechos. No hablamos aquí de promoción porque eso es un ámbito previo, hablamos de la protección directa de los derechos que fueron ya vulnerados y las medidas objetivas en las cuales efectivas además, en las cuales se logró la protección de los derechos. Otra de las competencias que tiene la Corte es la emisión de medidas provisionales. Entonces, esta competencia, ¿qué es lo que determina? Que la Corte, al conocimiento de un proceso que sea sometido ya a tal, lo que hace, determinando el hecho, lo que aquí lo podamos establecer como medidas cautelares, lo que hace es adoptar medidas provisionales de situaciones urgentes que lo que pretenden básicamente es evitar daños irreparables a las personas en particular o a grupos de personas. Y obviamente son temporales además, porque buscan proteger derechos fundamentales hasta que se resuelva el fondo del caso. Las medidas provisionales, de una u otra manera, como ya lo dije anteriormente, son medidas cautelares que se establecen de forma urgente. Y obviamente ese urgente o esa situación es en un ámbito de temporalidad, por lo que determina el fondo del caso. ¿Qué es lo que pasa? Que estas medidas provisionales pueden ser solicitadas por la Comisión Interamericana o por los propios Estados miembros o por los involucrados del caso. Aquí tenemos tres aspectos en los que se tiene que desarrollar o se puede plantear las medidas provisionales. Primero, por la misma Comisión Interamericana, segundo, por los Estados miembros y tercero, por las personas involucradas en el caso. Tres que pueden hacer. Ahora, lo que plantea lo que se plantea en el procedimiento como tal para la aplicación de la petición de medidas cautelares. Sobre todo, el demostrar la existencia de la situación de gravedad y urgencia que requiere la aplicación o la acción inmediata de una medida provisional para prevenir o evitar los daños irreparables. ¿Cómo se lo hace? La Corte Interamericana, una vez que se presenta la solicitud, tiene un ámbito de evaluación de la situación y las determina o las decide. Si obviamente la Corte determina que las circunstancias son justificables, a través de una resolución ordena al Estado o a los Estados involucrados a que se tomen estas medidas específicas para la protección de derechos. Estas medidas provisionales pueden incluir órdenes de protección, de seguridad, medidas de no expulsión, de no extradición, garantías de acceso a la justicia,
medidas de atención médica o psicológica o cualquier otra medida que sea necesaria para prevenir daños irreparables. Miren que va desde la tutela judicial efectiva hasta la protección a la salud y a la vida, pasando por inclusive ámbitos psicológicos o de no expulsión. O sea, es muy amplio su ámbito de aplicación, pero cuando las plantean son específicas de quién o para quién son estas medidas provisionales que se plantean. Ahora sí, vamos a entrar a este ámbito específico respecto de la hermenéutica jurídica en las sentencias de la Corte Interamericana. Como ya lo decíamos anteriormente, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que se busca con la aplicación de la hermenéutica jurídica en las sentencias de la Corte Interamericana? Primero, la interpretación y aplicación objetiva respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que determina esta hermenéutica jurídica? Sobre todo que se establezca el significado propio de los derechos humanos y que se utilice las normas para una mejor resolución de los casos en concreto. Y obviamente sobre la base de esto se crea una jurisprudencia sólida que lo que busca de una u otra manera es garantizar la protección de los derechos humanos. Eso es lo que busca y la promoción inclusive. Aquí cuando hablamos de promoción, hablamos de esos mecanismos extraordinarios que a veces se pueden crear a través de las resoluciones y obviamente que ya quedarían dentro de la jurisprudencia y que obviamente se los va a utilizar por los Estados miembros y se los desarrolla como en efecto se los hace de cada caso en concreto, se lo establece o se los aterriza, digámoslo así, en los mecanismos o más bien en los fallos ordinarios o extraordinarios que pueden dar dentro del Estado. Ahora bien, el contexto de las sentencias de la Corte Interamericana lo que buscan es aplicar los derechos, los principios que están contenidos en las normas. ¿Cuáles son estas normas? La Convención Interamericana y todos los tratados relacionados con los derechos humanos. Este sí es un punto que es necesario establecerlo y por qué lo plantean de esa manera. Porque obviamente se crean unos mecanismos de interpretación que son los que plantea la Corte como estándares que a lo posterior son los que se aplican. ¿Cuál tenemos, por ejemplo? Tenemos la interpretación sistemática, que determina o cuál es el objetivo de esa interpretación sistemática. Obviamente, lo que hace la Corte es examinar las normas. Cuando me refiero a normas es a todo ese andamiaje jurídico desde la convención hasta los tratados y obviamente se establece esta relación o esa conexión que existe entre las disposiciones y el sentido global de la normativa. ¿Qué es lo que se busca con ello? Examinar el texto de la convención en su conjunto y sobre la base de todo ello, sobre los tratados, sobre las normas, lo que determina es el no poder establecer estas interpretaciones aisladas, estas interpretaciones contradictorias, sino que se crea una línea jurisprudencial que tiene que aplicarse a posterior. No se hace interpretación extensiva, se hace una interpretación efectiva, sistemática, para que se lo pueda realizar de mejor manera. Entonces, básicamente la interpretación sistemática se basa en la norma, en el conjunto de todas las normas, y lo que busca es que la interpretación de estas normas sea armónica y sobre todo se aplique con la fundamentalidad de sus principios basado en todo lo que tiene que ver a los derechos humanos. Hay otro mecanismo de interpretación que entra dentro de la hermenéutica como tal, que tiene que ver con la interpretación teleológica. ¿Qué es lo que busca esto? Ya lo analizamos en alguna clase anterior, pero siempre es necesario establecerlo de qué forma y para qué se lo plantea. Lo que busca en este caso la Corte es identificar el propósito o los objetivos de la Convención Interamericana en relación a los derechos humanos y obviamente considerar todo el contexto. Aquí viene un poco más amplio. ¿Por qué? Porque se habla de un contexto histórico, un contexto social, un contexto político y obviamente en esos contextos cómo se aplican los instrumentos.
cómo se relaciona la protección y la promoción de los derechos humanos en la región. Hablemos, ¿por qué lo hacemos así? Porque entendemos que la cosmovisión de cada uno de los estados es diferente. Nosotros no podemos establecer que, por ejemplo, el estado boliviano, con una cosmovisión un poco diferente en relación a su situación eh, de razas, de etnias, perdón, se maneje en la misma manera que se puede manejar, por ejemplo, el Estado colombiano. Obviamente, esa cosmovisión, ese contexto histórico y social y hasta político es diferente entre un Estado y otro. Entonces, lo que buscan las normas es identificar. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso o esta consecuencia o esta situación de la demografía en Bolivia se acentúa mucho en el indigenismo. Si bien en Colombia podemos entender que existen también varias etnias, varios grupos y comunidades inclusive, que tienen sus espacios propios, pero su relación, su contexto histórico es diferente. Entonces también lo aplican de esa manera y cómo lo deben relacionar entre uno y otro. Esta interpretación evolutiva es otro mecanismo, también tiene que ver cómo y de qué forma se reconocen los derechos humanos. Pero también lleva a un punto más, es a esas realidades cambiantes que existen dentro de ellos. Creo que eso un poco lo podemos analizar en varias situaciones, circunstancias. ¿Cómo se desarrollan los derechos? Miren que a la fecha tenemos derechos de cuarta generación y obviamente esto se da en relación a las realidades cambiantes, a las situaciones propias de la evolución no solo del derecho, más bien de la sociedad y la sociedad adecuarse al derecho. Entonces, lo que se busca ahí es, mediante estos avances que se dan en la sociedad, adecuarlos a la jurisprudencia o al análisis de los casos en concreto y también promoverlos. Ahí viene la comprensión y la promoción respecto a los derechos humanos a lo largo del tiempo y a los casos de la actualidad. Entendemos, se me ocurre un caso. Ecuador tiene muchos problemas, muchos casos en la Corte Interamericana de la década del 90 en relación a la desaparición forzada o eh, a la ejecución extrajudicial. Esos casos a la fecha ya no se desarrollan de la misma manera. ¿Por qué? Porque la justicia o la norma que se aplica dentro del sistema jurídico, del sistema judicial, ha cambiado y es una norma, inclusive los mismos principios constitucionales han cambiado de tal forma que hoy por hoy una persona no puede estar detenida más de 24 horas sin fórmula de juicio. Entonces, todos esos elementos tienen que ser establecidos y adecuados en la normativa, pero también de una u otra manera justificados en el ámbito. Miren, eh, el país, no es Honduras, se me fue el país, bueno, donde está el señor Bukele, el presidente, hicieron una reforma al Código Penal en el cual establecieron que la prisión preventiva puede durar hasta 3 años. ¿Por qué? Porque obviamente con la cantidad de personas detenidas que existe, ese, ese tiempo que se estaba, que es prácticamente igual a la nuestra de un año, no se puede aplicar. Entonces, como no se puede resolver la situación jurídica de una persona en un año, lo que se hace es básicamente alargar el tiempo. Si la Corte Interamericana analizara ese hecho, yo creo que no va a decir que, que puede, o sea, que este caso sea pro protección de derechos, ¿no es cierto? No lo plantean de esa manera. Entonces, estos casos en El Salvador me parece que es Nayib Bukele. Bueno, entonces estas cuestiones, esta interpretación evolutiva también va a determinar esos hechos. Los derechos en El Salvador, en vez de ir hacia adelante,
van en disminución. Más allá de que se haga un control social de la criminalidad, más allá de que se haga un control a través del órgano judicial, la protección de los ciudadanos a través de la aplicación de la ley penal, obviamente tiene un punto en contra, digámoslo así. Entonces, esta interpretación evolutiva, lo que a través de la Corte Interamericana lo que determina es que cada una de sus sentencias se vaya desarrollando de mejor manera en relación la una de la otra y obviamente en pro de los derechos humanos y el desarrollo inclusive de los mismos instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace? Es esta aplicación o adaptación de estándares de derechos humanos a la realidad de cada estado y también establecerlos de forma general para que los estados los apliquen o los repliquen más bien en su normativa adecuados al contexto actual. Entonces, estos sí son elementos que a veces se necesita aplicarlo. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de qué y para qué nos sirve la hermenéutica jurídica? ¿No es cierto? Por todo esto que hemos analizado, es fundamental para el desarrollo de las sentencias. ¿Por qué? Porque establece dos hechos, la interpretación y la aplicación de la Convención Interamericana y de todos los instrumentos de derechos humanos para una mejor promoción, para una mejor protección. ¿Qué es lo que hace en conjunto la hermenéutica jurídica? Garantizar la interpretación coherente, efectiva y progresista de los derechos humanos. Y obviamente que al considerar un sistema normativo en su conjunto, el propósito en los avances de los derechos humanos es justamente contribuir al fortalecimiento, a la protección y la promoción en la región. ¿Por qué en la región? Obviamente porque tratamos de establecer estándares generales que los países miembros de la OEA los apliquen en ese sentido. Entonces, básicamente, esos son los objetivos que respecto a este desarrollo podemos entender en relación a la interpretación de la hermenéutica jurídica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco su atención en este punto y obviamente esto sería lo que podemos analizar en relación a el tema que lo hemos puesto en contexto para todos ustedes, distinguidos doctores.